Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio. Está atado, está reprendido, echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Todas esas fuerzas infernales son echadas fuera en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Eterno, santo y bendito Señor, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15 al verso 17. La palabra de Dios dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 y título de la enseñanza: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza el arrebatamiento de la iglesia. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. En este día vamos a hablar exclusivamente del arrebatamiento de la iglesia, comúnmente conocido como el rapto de la iglesia, en la cual veremos a nuestro Dios maravilloso Jesucristo, que todavía sigue trabajando en nuestras vidas. Y Él personalmente viene a sacar a los suyos de este mundo, para que no pasemos por la gran tribulación que vendrá al mundo entero. Y cada día iremos conociendo el amor tan grande que tiene Jesucristo para con nosotros. La primera vez que vino, dio su vida por nosotros, derramando toda su sangre por el mundo entero para rescatarnos de las manos del diablo, para hacernos libres, para que ya no tuviéramos en las garras del diablo. Por lo tanto, amados hermanos, vemos que ahora la segunda vez viene en el arrebatamiento de la iglesia para sacarnos de este mundo pervertido, así como el Padre lo hizo con Noé y con Lot. Así lo va a hacer Cristo con nosotros para sacarnos de todo peligro que vendrá a este mundo. Porque Dios Padre va a derramar su ira contra todos aquellos que le rechazaron y fueron cegados con el número de la bestia, y su número es 666. Y como habrá muchas personas que conocían de las cosas de Dios y se quedaron a la gran tribulación, ellos entregarán en ese tiempo sus vidas a Dios y sufrirán mucho en esta tierra, porque Satanás derramará su ira contra ellos. Es por eso que el Dios Todopoderoso Él va a sellar, le va a poner su sello a aquellos que se queden en la gran tribulación y le sirvan. Dios los va a sellar con su sello en sus frentes, para que ninguno de los juicios de parte de Dios los dañe, porque Dios cuida
de los suyos. Cristo vendrá por su pueblo en las nubes. La humanidad no lo va a ver, pero aquellos que sean resucitados le vamos a ver. Por lo tanto, vemos, amados hermanos, que Cristo vendrá por su pueblo en las nubes. Él no tocará tierra en esta vez y llevará a los redimidos al cielo. Y en la siguiente venida del reino milenial, todo ojo le verá. Ahora veamos esto. En el rapto, Cristo viene por nosotros. Cristo, en el rapto, Cristo viene por nosotros. En la siguiente venida, en el reino milenial, Cristo viene con nosotros. Gloria al Señor. Qué lindo, qué lindo. Cristo no nos deja solos. Cristo está con nosotros. Y Él nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo cumple, porque Él es el Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Ahora nos podríamos preguntar, ¿qué acontecimientos visibles sucederán en el arrebatamiento de la iglesia? Para nosotros que sabemos que Cristo viene por su iglesia en cualquier momento y que nos hemos esforzado en medio de las pruebas y de las luchas y que hemos rendido nuestras vidas a Dios, preparándonos para estos momentos, estos van a ser para nosotros que estamos en Cristo, serán momentos gloriosos y maravillosos. Sí, de ser rescatado cuando este mundo ya se está yendo peor que el Titanic. Así, amados hermanos, nosotros vamos a ser rescatados, salvados de nuevo por Jesucristo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, de que Cristo viene. Y para nosotros serán momentos gloriosos y maravillosos de ser levantados por Cristo en el momento adecuado, indicado por el Padre Todopoderoso. Amén. Así que, amados hermanos, vemos que Cristo viene por un pueblo que ha ganado la buena batalla de la fe. Ya que en la vida principal, que es después de la muerte, solamente nos espera la felicidad para toda la vida, donde no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más preocupaciones por pagar el pago de la casa, el pago del carro, el pago de los muebles, y no vamos a tener ninguna presión humana. ¡Qué precioso es el plan de Dios! Todos aquellos que seamos levantados, amados hermanos, en el rapto, no más seremos gobernados por el hombre. Y seremos gobernados por Dios y seremos enseñados por el único Dios poderoso que todo lo puede. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Y gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros no tendremos esa clase de presión humana, y a esto se le llama felicidad. Eso se le llama ser felices, porque viviremos con pura gente seleccionadas por el Dios vivo. Allí no va a haber hipócritas, allí no va a haber carga muerta, allí no va a haber falsos, puros escogidos por el Dios vivo. Alabado sea el Señor. En cambio, para los que no obedecieron a Dios, serán momentos de llanto, serán momentos de dolor y sufrimientos y lamentaciones y mucha confusión por todo el desorden que sucederá
al mismo tiempo en todo el mundo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque los cristianos desaparecerán de su vida, de su vista. Los cristianos desaparecerán de la vista en donde se encuentren. Estarán platicando y en un abrir y cerrar de ojo, de momento, aquella persona se va a quedar sola. Solo y viendo qué pasó, si aquí estaba hablando con él. En un abrir, que dice, en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, sucederá el rapto de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y el mundo estará espantado por tantos accidentes, los carros, amados hermanos, se quedarán solos porque los conductores son cristianos y serán levantados y los carros van a seguir corriendo. Amados hermanos, se estrellarán en las casas, se estrellarán en los edificios. Va a ser un catástrofe en la tierra. Un mundo que estará espantado por todo lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. Los aviones irán volando y de repente los pilotos se desaparecerán, dejando los aviones solos, que se estrellarán contra los edificios, provocando grandes incendios. De la misma manera como pasó el 11 de septiembre, que estrellaron un avión en las Torres Gemelas. Los barcos se caerán sin capitán y todo esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¡Gloria al Señor! Los medios de comunicación van a tener mucho trabajo. Van a tener mucho trabajo que hacer entrevistando a grandes teólogos, a hombres religiosos que son muy importantes en sus organizaciones. Van a entrevistar a grandes evangelistas y apóstoles y profetas muy reconocidos por los hombres, pero nunca fueron reconocidos por Dios. Por eso se quedaron a la gran tribulación. Amén. Gloria al Señor. Hombres de gran fama y de gran renombre que se quedarán en esta tierra a sufrir la ira de Dios y la ira del diablo. Gloria al Señor. Solamente los cristianos águilas volaremos en el rapto de la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Ahora, la palabra arrebatar viene del vocablo griego arpazo, con H, al principio. Arpazo, que significa arrebatados, significa arrancados, significa llevar tras sí o llevar consigo con fuerza irresistible. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios nos ama y todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento se cumplirá. Todo lo que Dios habla tiene cumplimiento, pero a su debido tiempo. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Nosotros que servimos a Dios de cerca, no tenemos por qué tener temor a este evento, porque el rapto de la iglesia es la recompensa de Dios para todos aquellos que nos mantuvimos firmes en la fe en Cristo Jesús y creímos en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo viene. Porque esta profecía todavía no se ha cumplido. Cristo no ha venido todavía, pero Cristo viene pronto. Y pronto se va a cumplir y pronto va a suceder. Alabado sea Dios. Y por esa fe, vean la importancia de la fe. Y por esa fe seremos sacados
de esta tierra. La fe en la palabra que Dios habló nos dio alas de águilas para volar a los cielos con nuestro Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Y usted debe decir, yo también quiero irme en el rapto. El querer es poder. Entonces nos podríamos preguntar, ¿la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación? La respuesta sería, no pasará por la gran tribulación, sino la iglesia de Cristo se irá antes de la gran tribulación. Ahora vea usted que todas mis enseñanzas son para prepararnos para irnos en el rapto de la iglesia. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Esto que está sucediendo ahorita acerca del COVID-19 nunca se puede comparar con lo que viene después, con lo que viene después, antes que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. No se puede comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación. Por lo tanto, nosotros debemos de desear de Dios en estos momentos. Debemos de decir, ven Señor Jesús, tócame Espíritu Santo, ayúdame a ser un vencedor, quítame lo cobarde que soy, porque yo digo que yo te amo mucho, pero estoy actuando como un cobarde. Por lo tanto, Dios eterno, toque a todo ser humano y déle ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Alabado sea Dios. Dios quiere que tú te vayas en el arrebatamiento. Es el deseo de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Pero no depende de Dios. Dios ya ha hecho todo el trabajo, el camino está libre para que usted en estos momentos pueda caminar por el camino y no ande por los montes. Ya el camino ya está trazado. Por lo tanto, amados hermanos, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Ahora nos damos cuenta cuánto nos ama el Señor Jesús, que Él viene otra vez a rescatar a su pueblo. Gloria al Señor. Preparémonos, hermanos, preparémonos. Nunca, nunca hay que dar un paso para atrás, ni para agarrar impulso. Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su iglesia. Velemos, amados hermanos. Estemos activos. No importa qué es lo que Satanás esté haciendo en este mundo. ¿Sabes qué? Usted y yo no nos conviene quitar nuestra mirada de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía es tiempo de escapar. No solamente tú, sino toda tu familia. Entrega tu vida a Cristo, que todavía está la puerta abierta. Porque nunca se puede comparar el ser gobernado por los hombres, en la cual le queda muy poco tiempo al hombre de su reinado. Poco tiempo. Ven que en los tiempos de Samuel, el pueblo de Dios pidió ser gobernado por el hombre. Pues en este tiempo, Jesucristo le va a quitar el reinado al humano y Él va a gobernar, porque escrito está. Ahora, porque nosotros los cristianos, amados hermanos, se va a terminar el reinado de los hombres, porque nosotros los cristianos seremos gobernados por Jesucristo para siempre. Y su reinado no tendrá fin.
sino es por la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nos podríamos preguntar, ¿y qué pasará con aquellos que no quisieron nada de Dios? Ellos se irán también para siempre. Ellos irán para siempre al lago de fuego y azufre, juntamente con Satanás, el anticristo y el falso profeta, por la eternidad. Amén. Así que en el rapto no hay carga muerta. En el rapto va a haber personas que son seleccionadas, que sirvieron a Cristo, amaron a Cristo, dieron su vida por Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué, amados hermanos, Dios nos da esta recompensa? Por ser fieles a Él, por amarle. Cristo todavía, amados hermanos, sigue trabajando. Él viene a levantar segundo rescate. Y Él viene otra vez. Cuando todo ojo le verá. Él viene. ¿A qué viene Jesucristo? Viene a salvar. Viene a destruir a todos los ejércitos de todas las naciones con el poder de su boca. Gloria a Dios. Porque no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Alabado sea Dios. Es por eso que San Pablo nos dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, nos dice la palabra de Dios. Por tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras, diciéndonos los unos a los otros, Cristo viene pronto, estemos preparados para el día de su venida. Alabado sea Dios. Porque todo esto de que Dios quiere gobernarnos, todo esto ha estado en la mente de Dios Padre, de Él gobernarnos siempre. Todo esto ha estado en la mente de Dios Padre, de Él enseñarnos siempre, y que no seamos enseñados por la mente humana. Las cosas de Dios no es de mente humana. Las cosas de Dios son por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Alabado sea Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, nos registra de que ha estado todo esto en la mano de Dios. Dios le va a quitar el reinado a los humanos. Dios es el que va a gobernar. Por eso, en su gobierno quiere pura gente seleccionada, pura gente que le ha servido a Él, para que le sigamos sirviendo en la vida después de la muerte. Entonces, amados hermanos, vemos que en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 13, nos dice la palabra de Dios: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Va a llegar el momento de que la humanidad va a ser enseñada por mí, exclusivamente por mí. Y se va a multiplicar la paz. Amén. La paz. Porque donde está Dios hay paz, amados hermanos. Donde está el diablo, ahí hay pleito, hay odio. Y viven una vida como el perro y el gato que no se pueden ver. Digan amén, si no hagan un gesto. Gloria al Señor. Y Cristo confirmando en el Nuevo Testamento lo que dijo su Padre. En San Juan 6, verso 45. Cristo dijo: escrito está en los profetas. Lo que acabamos de leer, lo habló
el profeta Isaías. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Amén. Así que todo aquel, dice Cristo, así que todo aquel que oyó al Padre, y lo que dejó escrito en el Antiguo Testamento, y aprendió de él cómo va a estar las cosas, que se acabará el reinado de los hombres y solamente reinaremos la Trinidad Divina, y solamente serán enseñados por Dios mismo. Esa es la voluntad de Dios. Y dice la palabra, así que todo aquel que oyó al Padre, aprendió de él, viene a mí, porque yo soy el único, dice Jesús. Yo soy el único que te puede ayudar. Yo soy la puerta para que tú entres a la propiedad de mi Padre. Tú solamente tienes que venir con un corazón contrito y humillado, y yo te aceptaré, hijo mío, y yo te aceptaré, hija mía, te aceptaré, porque yo soy un Dios de fe, que antes que tú me aceptes como tu único Salvador personal, te estoy llamando hijo, te estoy llamando hija. Alabado sea Dios. Todos los que nos vayamos en el rapto, nunca más recibiremos enseñanzas de hombres. Nunca vamos a oír nosotros lo que dicen los predicadores. Hermanos, somos humanos, hermanos. Sí, pero tienes que dejar esa humanidad crucificada. Tienes que darle tu voluntad a Dios para que seas dirigido por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ahora, amados hermanos, vemos que Dios nos dice, así que anímense, porque Cristo viene a levantar el grano para que la paja sea quemada. Sí, Señor, Él viene a separar. Ya basta de tantas hipocresías, ya basta de tanto engaño, ya basta de tanta falsedad, que muchos se llaman cristianos y todavía no han conocido al Dios que profesan conocer. Aleluya. Sí, amados hermanos, tenemos que nosotros que saber la voluntad de Dios. Amén. Porque el reinado humano se acabará y solamente Dios reinará por la eternidad. Alabado sea Dios. Y en Primera de Tesalonicenses, donde empezamos, capítulo 4, en el verso 15, nos dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vemos, amados hermanos, que Dios es un Dios de orden. Aleluya. Él no es un Dios de confusión. Y todo lo que Él está haciendo por nosotros es algo espectacular para sacarnos de este mundo y acabar con todos los que no creyeron en Él. Y a nosotros llevarnos al cielo, a disfrutar la vida cristiana en los cielos, mientras aquí en la tierra estarán pasando por la gran tribulación, estarán pasando momentos de angustia, momentos de preocupación, momentos de ansiedad, mientras nosotros nos estaremos gozando en los cielos en las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia. Aleluya. El mundo estará en aflicción los que se queden,
en aflicción, mientras nosotros estaremos enfiestados. Cantando allá, estamos en fiesta con Jesús. Por eso luchamos, porque al cielo queremos ir, amados hermanos. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, el Señor Jesús nos dice que muchos estaremos vivos cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, así como habrá muchos que estarán muertos en Cristo antes del rapto. Entonces vemos, amados hermanos, y el Señor nos enseña un orden, que los que estemos vivos hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que Cristo viene pronto. Amén. Quizás nosotros estemos vivos, las cosas van muy apresuradamente en este mundo. Y Dios nos va a rescatar para todo lo que venga a este mundo. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él dice, yo también te pondré a ti en ese lugar, en primer lugar, para que usted sea de testimonio a los demás. Y el Señor dice que muchos estaremos vivos en la venida del Señor y que de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto en Cristo. De ninguna manera, sino ellos serán arrebatados primero. Amén. Los muertos, los que están ahí 3 metros bajo tierra, esos van a ser resucitados primero. Amén. Gloria al Señor. Y después de ellos, cuando ellos vuelen para las nubes, y después de ellos, nosotros que estamos vivos, les seguiremos. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos vivos para el día del arrebatamiento, nosotros no vamos a morir la muerte terrenal. Amén. Gloria al Señor. El Señor nos transformará vivitos. Gloria al Señor. ¡Qué Dios tan grande tenemos! Y en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo nos comprueba lo que hemos hablado anteriormente, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cristo descenderá del cielo a rescatar a su pueblo, que lo dieron todo por Él. Él vendrá con voz de mando, que significa esa voz de Cristo va a incitar a los muertos. Esa voz de Cristo y el sonido de la trompeta son palabras a despertar, palabras para entusiasmar a los que murieron en Cristo, palabras para estimular a la acción a los que murieron en Cristo, para que resuciten entre los muertos. Alabado sea Dios. Si no se alegra, a ver qué hacemos, si traemos un mariachi mundano, o a ver qué, para que usted se alegre. Entonces, si usted no se alegra, ¿cómo estará su vida con el Señor? Yo me alegro, amados hermanos, porque lucharé para oír la voz de Cristo y el sonar de la trompeta. Amén. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos,
vemos como Cristo es la máxima autoridad, el único líder mundial. Él tiene el poder de ordenarle a los suyos lo que tienen que hacer. Y los suyos le obedecen. Y los suyos le aman. Y los suyos le respetan. Amén. Le respetan y le aman, amados hermanos. Y la voz de arcángel será oída por todos los vencedores. Por todos los vencedores solamente van a oír. ¿Quiénes van a oír la voz de Cristo? ¿Quiénes van a oír el sonido de la trompeta? ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Y aquí los que estemos vivos, los que estamos en Cristo. Llueva, truene, relampaguee, aquí estamos nosotros clamando a un Dios vivo, un Dios real, un Dios que va por enfrente de nosotros, derribando toda bacteria, derribando todo virus, derribando todo enemigo conocido y desconocido. ¡Viva Cristo! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria al Señor! Así que, amados hermanos, vemos, amados hermanos, de que solamente van a oír la voz de arcángel los vencedores. Pregunta, ¿quiénes oirán la voz de Dios? ¿O quiénes oirán la trompeta? ¿Quiénes? Amados hermanos, la Biblia se debe de estudiar cuidadosamente, porque si no va a pasar como muchos han hecho de la Biblia una capirotada. Hablan por hablar, ni estudian, ni escudriñan, ni se concentran en lo que van a predicar, solamente hablan como un cotorro, una cotorra. Tenemos que estudiar la palabra de Dios cuidadosamente. Amados hermanos, si algo me sirvió tanto de tantos años que estudié, ¿sabes qué? Lo que más me sirvió a mí es que yo sé cómo estudiar. Yo sé cómo estudiar. Yo para estudiar necesito concentración, privacidad. Los muchachos actuales no saben estudiar. Ellos tienen la televisión prendida. Ellos tienen los audífonos puestos. Y así, ¿qué van a captar? Esa clase de estudiantes son como la India María. Ni son de aquí, ni son de allá tampoco. No aprenden nada. Pero nosotros, los que somos de Cristo, escudriñamos las Sagradas Escrituras para no darle a los oyentes gato por liebre, sino darle voz y realidad a lo que Cristo dejó escrito. Y Cristo nos dice en San Juan 5:25, y después vamos a pasar al verso 28 y 29. Escuchen muy bien. No solamente lea con esta mente, sino escudriñe las Escrituras, porque para eso no las dejó el Padre Eterno. San Juan 5:25 dice: de cierto os digo. Dice, en verdad, en realidad les digo, dice Jesús, viene la hora, y ahora es. Ya es el momento que en un abrir y cerrar de ojos yo vendré a levantar al pueblo de Dios, aquellas personas que creyeron en mí, que me amaron, que crecieron espiritualmente y son frutos maduros, frutos de exportación para irse a los cielos. Por ese pueblo vengo, dice Jesús.
Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero enseguida dice, y los que la oyeren vivirán. Amén. Entonces, pensemos muy bien. Aquí está especificando el Señor Jesús que no todos van a oír la voz de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios de acuerdo al Espíritu que nos guiará toda verdad a conocer las Sagradas Escrituras para no cometer tantos errores que el hombre ha hecho. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, dice la palabra de Dios, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahí como si estuviera hablando en general, ¿verdad? Pero no está hablando en general. Así, aquí está especificando del rapto. Porque llegará el momento de que los que se queden en las tumbas van a ser llamados a su debido tiempo. Amén. A su debido tiempo. Dice la palabra de Dios, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiere decir que solamente el que oiga la voz de Cristo, el que oiga el sonar de la trompeta de Dios, ellos vivirán. Ellos serán levantados de sus tumbas. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amén. En el verso 28 nos dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto. Y dice la palabra, que vendrá hora, vendrá, es tiempo futuro. Amén. Porque hay varias, amados hermanos, hay varias resurrecciones. Y eso es lo que la gente ha enredado. Y ellos piensan que los que murieron sin Cristo van a ser llamados también en el día del rapto. Y eso es un error. Los que van a resucitar en el día del rapto son todos aquellos que murieron en Cristo, amaron en Cristo, respetaron a Cristo. Esos son los que van a oír el sonar de la trompeta y la voz de mi Cristo. Gloria al Señor. Dice aquí, porque vendrá hora. No va a haber resurrección todos al mismo tiempo. Dios no es hombre. Dios es Dios. Amén. Y Dios nos dice que Él es un Dios de orden. Aleluya. Dios es un Dios de orden. Amén. Y nosotros vamos en el orden de Dios. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá la hora cuando todos los que murieron en Cristo en determinado tiempo van a oír la voz de Dios. Y cuando se les llega a los malos, ellos van a ser resucitados. Pero todo tiene su tiempo. Dios es un Dios de orden. Amén. ¿A quienes le urge a quienes les urge a Dios levantar? Al pueblo que estamos ahorita, a nosotros. Entonces, el rapto de la iglesia es para nosotros y los que ya murieron en Cristo antes de nosotros. Aleluya. Pero no todos. Amén. No todos. Por eso hay varias resurrecciones. Y vemos, amados hermanos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ven, ¿quiénes por quiénes viene Cristo? Para los que hicieron lo bueno. Y van a resucitar porque van a oír la voz de la trompeta y la voz de Cristo. Amén. Y dice,
Y dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Cristo viene por su pueblo. Amén. Cristo viene, por eso la palabra de Dios dice, y vendrá hora. No todo va a pasar al mismo tiempo. Dios es Dios, Dios no es humano para confundir a sus hijos. Aleluya. Así que, amados hermanos, vemos que allí en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes, no todos en el arrebatamiento de la iglesia, no todos van a ver al Señor Jesús. Solamente la iglesia que se preparó. Amén. Solamente aquellos que oyeron la voz de Cristo y el sonar de la trompeta. Gloria a Dios. Solamente ellos van a ver al Señor cara a cara en los aires, en las nubes. Así que alabado sea Dios. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios, ellos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Tanto los muertos en Cristo como los que estemos vivos para ese tiempo, seremos arrebatados. Solamente, no más. Ahora, vea esto. Entonces, vemos que de esa manera estaremos siempre con el Señor, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, escuchen, en cuanto la iglesia sea arrebatada, también se irá el Espíritu Santo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Juntamente con la iglesia se irá el Espíritu Santo, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Gloria. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere servir a Dios quiere tinieblas y Dios se los va a conceder. Amén. La gente que no quiere servir a Dios se creen bien gallotes, bien gallotas. Y ahí ni gallinas van a ser, hombre. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, tenemos que saber que Dios siempre está por nosotros. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. En cuanto la iglesia sea arrebatada, vemos, amados hermanos, el anticristo se manifestará en la tierra y no se ha manifestado porque el Espíritu Santo está aquí y el pueblo de Dios, que somos nosotros, que mi Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús dijo, vosotros también sois la luz de este mundo. Cuando la iglesia sea levantada juntamente con el Espíritu Santo, esta tierra quedará en tinieblas. En otras palabras, va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente la manera de vivir aquí en la tierra, amados hermanos. Amén. Por eso nos dice, comprobando de que ahorita que está el Espíritu Santo no se puede manifestar el anticristo. Por eso la Biblia dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo está vivo ya, hermano.
El anticristo ya está en el mundo. Amén. En cuanto venga el rapto de la iglesia, ¿sabes qué? Y se vaya la luz de este mundo y el Espíritu Santo con la iglesia, se manifestará el hijo de perdición. Se manifestará el anticristo, amados hermanos, porque ya está en acción, ya están trabajando para que entre el anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Amén. ¿Y quién lo detendrá? ¿Por qué no entra? Porque la iglesia de Cristo está en la tierra todavía y porque todavía está el Espíritu Santo en este planeta Tierra. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vea, amados hermanos, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, se ha quitado del medio. Hasta que el Espíritu Santo se vaya de la tierra. Entonces aparecerá, se manifestará el anticristo. Amén. Amados hermanos, nos conviene servir a Dios. Aleluya. ¿Qué más dice Dios del arrebatamiento o del traslado de su pueblo a los cielos? 1 Corintios capítulo 15. Versos 51 al 53 dice la palabra de Dios, amados hermanos. Y aquí os digo un misterio. Esto, amados hermanos, son misterios de Dios. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y nosotros que estamos vivos, vivitos, seremos transformados. Amén. Gloria al Señor, Aleluya. porque es necesario Gloria a Dios. que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Para este viaje, todos los elegidos por Dios debemos de ser transformados con un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo que tiene el Señor Jesús, Gloria a Dios. para vivir para siempre con Él. Es por eso que dice la palabra que el cuerpo corruptible se transformará en incorruptible. Este cuerpo corrupto que quiere lo malo, que no se quiere sujetar a Dios, este cuerpo va a ser transformado a incorruptible. No va a haber corrupción. Y el cuerpo de mortalidad, o sea, este cuerpo que muere, será transformado a inmortalidad para nunca más morir. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora pregunta, ¿quiénes irán en el rapto? Escuchen bien, solamente nos iremos los cristianos de Pentecostés hasta nosotros. Solamente nos vamos a ir en este arrebatamiento de la iglesia desde Pentecostés hasta estos días. Entonces vemos que Dios es un Dios de orden y tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Los santos del Antiguo Testamento nos irán en el rapto de la iglesia de Cristo. Ellos van a ser resucitados después de la gran tribulación. Gloria a Dios. Después Dios es un Dios de orden. Los que no son cristianos no van a resucitar en el rapto tampoco. Entonces vemos, amados hermanos,
que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios, porque hay varias resurrecciones. La primera resurrección fue Cristo, Amén. porque de la resurrección que está hablando es resucitar para no morir más. Amén. Y usted dirá, ¿y qué pasó con Lázaro? Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Gloria a Dios. Cristo resucitó y Él reinará por siempre, porque nunca más morirá. Gloria al Señor. Ahora vemos, amados hermanos, que la Biblia habla de las primicias. Hasta ahorita se han realizado dos resurrecciones. La de Cristo y de las primicias. De las primicias de Dios. Entonces, los terceros somos nosotros. Todavía no se ha cumplido el rapto de la iglesia. Pero la tercera resurrección somos nosotros. La cuarta resurrección van a ser los 144,000 que serán levantados de entre los muertos. La quinta resurrección serán los 2 testigos que serán resucitados, amados hermanos. Y vemos, amados hermanos, de que la sexta resurrección que va a ser después de la gran tribulación van a ser los santos del Antiguo Testamento. Hay una séptima resurrección después del milenio, después de los 1000 años, en donde van a ser llamados los que murieron sin Cristo para ser juzgados. Para que sean echados juntamente con Satanás al lago de fuego y azufre. Gloria al Señor. 7 resurrecciones, pero hasta ahorita solamente 2 resurrecciones se han cumplido. Veamos qué dice la palabra, porque no es la palabra, las cosas de Dios no es de bla, bla, bla. Es ¿dónde está escrito? Yo te voy a llevar, tranquilo, sereno moreno, que vamos para adelante, gloria al Señor. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 22 al verso 23, dice la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida, todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Aquí está hablando de la resurrección. Cada uno van a ser resucitados a su debido orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Amén. Dice, primero que resucitó es Cristo, dice ahí. Las primicias, dice allí. Las primicias, luego, quiere decir después, ¿sí o no? Amén. Y dice después, los que son de Cristo en su venida. ¿En qué venida? En el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. Entonces, este arrebatamiento todavía no se ha cumplido. Todavía estamos aquí. Pero vamos a ser levantados. Alabado sea Dios. Amén. Sonría, si no haga un gesto. Aleluya. Gloria al Señor, pero haga algo. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que hablando de las primicias, nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 27, versos 52 al 53, en la Biblia, traducción al lenguaje actual, tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto, volvieron a vivir. Está hablando de las primicias. Dice, después de que Jesús resucitó, esas personas resucitaron
y entraron a Jerusalén y mucha gente los vio. Mucha gente los vio. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús, se aparecieron a muchas personas, testificando que ya estaba cumplida el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos. Y ellos les testificaban, y en comprobación de nuestras palabras declaraban ellos: nosotros fuimos resucitados por Él. Amén. Gloria sea el nombre bendito de mi Señor Jesucristo. Amados hermanos, Cristo viene. Amén. Preparémonos. Amén. No dejemos de que el diablo moje el cerillo. Nosotros siempre debemos de estar encendidos, así como las 5 vírgenes que tenían aceite en su lámpara, amados hermanos, y ellos recibieron al Señor con las lámparas encendidas. Amados hermanos, quiero que usted sepa que Dios nos ama, Dios nos bendice y Dios nos sacará de este mundo cochino y miserable que solamente nos ofrece engaño, que solamente nos ofrece entretenimientos para que quitemos nuestra mirada de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor te siga bendiciendo.